El webinar del día de hoy se relaciona con el trabajo del representante de animales de compañía. Yo soy Ricardo de la Fuente. Soy autor, entre otros libros, de La industria veterinaria, farmacéutica de biológicos y alimentaria, en el que encontrarás muchos aspectos del trabajo en esta hermosa industria. Trabajo en Proyecta, una agencia de capacitación orientada exclusivamente a todo lo que es la industria farmacéutica de todos tipos, incluyendo la industria veterinaria. Los objetivos de este webinar es que al final del mismo tú seas capaz de establecer los elementos racionales emotivos en tu trabajo promocional y de ventas como constituyente de una fuerza de ventas de animales de compañía. El segundo objetivo es plantear una técnica de ventas para personalizar el trabajo promocional y comercial que te permitan incrementar la productividad en la entrevista de ventas, en la entrevista promocional con el veterinario. El tercer objetivo es que comprendas los puntos claves del médico veterinario zootecnista, pero también del farmacéutico, del distribuidor y del consumidor, por supuesto, en su relación con el animal de aprecio y estima, para que así provoques un mejor impacto promocional y de venta. Finalmente, la idea es que desarrolles una metodología de autoanálisis para que puedas mejorar las entrevistas promocionales. Modelo de negocios. Todas las empresas requieren un modelo de negocios. Por supuesto, si tú eres representante de ventas, cuando tú te incorporas, el modelo de negocios ya está establecido. Pero mi recomendación siempre es que al trabajar en una empresa, conozcas su modelo de negocios, el cual implica la decisión de cómo la empresa va a obtener, por una parte, ingresos, pero también por otra va a cumplir la función social. No se pueden obtener ingresos si no estás cubriendo una función social. Bueno, sí se puede, pero no es la manera más honesta de hacerlos. El primer aspecto del modelo de negocios es pensar en el mercado en el que ya estás participando. Pequeñas especies, esto es, animales de estima y aprecio, o también producción. En esta parte hay que entrar un poco más en detalle, sin llegar a totalmente lo definitivo. Porque hay, por un lado, el modelo de negocios puro, solamente veterinaria o combinado entre veterinaria y humana. Esto lo digo desde este momento, porque es muy importante que la empresa defina el modelo de negocios. Hay veces que la alta gerencia decide, estando en un mercado, incursionar en el otro mercado, pero con la misma fuerza de ventas. Eso tiene un mal pronóstico. Hay que definir exactamente quién va a vender qué, porque muy pocas fuerzas de ventas, si es que hay alguna, podrían estar en las dos áreas, producción y animales de compañía. Ahora bien, este taller, este webinar está enfocado a animales de aprecio y estima. Esto te va a llevar a lo siguiente. Hay que definir a qué segmento y su subsegmento. Por ejemplo, qué tipo de animales de compañía. Gatos o también perros. Algún otro tipo de, alguna otra especie. Y luego tenemos que pensar en las clases terapéuticas en que se van a participar. Por ejemplo, antibióticos, antiinflamatorios y el que aquí se menciona, biológicos.
nada más de prescripción o también se van a manejar productos de tipo popular que también llegan a prescribir los veterinarios, pero que también con frecuencia son adquiridos por motu propio por los propios dueños de las mascotas. Hay que decidir si los productos van a ser de marca, innovadores o incluso van a ser genéricos. En este mercado se puede manejar con mucho éxito el producto genérico, pero lo que nosotros recomendamos es que sea como marca. Genérico sí, pero de marca. La producción es propia, puede ser maquilada, pueden ser importados o alguna combinación de estos. La cadena de distribución a productores, en caso de que también se estén manejando productos para grandes especies, pero también están para farmacias, para clínicas, para distribuidores, para farmacias. Uno tiene que conocer el mercado para así capturar exactamente la idea del tipo de distribución que va a tener. Las cadenas de distribución son importantísimas. Y por último, la estructura de la fuerza de ventas. Nacional, regional, una segmentación geográfica. Con frecuencia en este mercado encontramos laboratorios que son básicamente locales. Ahí se puede trabajar. No obstante, tenemos el otro extremo. Hay empresas farmacéuticas transnacionales o nacionales que abarcan todo el territorio nacional. Una de las situaciones que también se tiene que contemplar es en qué tipos de ciudades, por ejemplo, únicamente ciudades grandes. Si estamos hablando de animales de aprecio, podría ser una solución. Hay que evaluarlo. Curiosamente, el modelo de negocios, cuando se lleva bien, se puede solidificar y entonces puede tener ciertas modificaciones el modelo de negocios cada 3, 4, 5 años. Hay veces que el modelo de negocios se tiene que restringir. De esta forma, el modelo de negocios representa la planeación estratégica. ¿De acuerdo? Estos modelos de negocios dan pie a los planes operativos, que incluyen los planes de mercadeo, los planes de ventas, etcétera, etcétera. La gestión de una empresa, por supuesto, requiere manejar corto, mediano y largo plazo, pero largo plazo es la planeación estratégica. El mediano plazo es la planeación mercadológica. Y el corto plazo somos nosotros los que vendemos, porque somos nosotros los que tenemos que llegar al mes y cubrir nuestra cuota de ventas. Si lo hacemos adecuadamente, esto permite que la planeación a mediano y largo plazo se sigan consolidando. Ya decíamos que el modelo de negocios implica la decisión de cómo obtener ingresos y cómo vas a cumplir como empresa la función social. ¿En qué mercado? Ya decíamos antes, si nada más pequeñas o también grandes especies. Pero aquí, en este modelo, hay que entrar en más detalle para que sea claro. Pensar si el modelo de negocios es puro o combinado. Muchas empresas manejan esto último. Sin embargo, como que ya está siendo claro que no es bueno mezclarlo. Y cada vez más, el modelo de negocios es puro entre veterinario y humano. Sin embargo, también con el crecimiento de las empresas, cada vez hay más empresas farmacéuticas que manejan la producción y animales de compañía.
Luego también decíamos, tenemos que pensar en qué segmento y subsegmento. Todo esto lleva a un análisis profundo, ¿sí? Entonces, todo esto, lo que yo te recomiendo es que tú lo revises de tu propia empresa y sitúes cómo está la estructuración de la fuerza de ventas. La planeación estratégica parte de la visión, y abarca básicamente todos los aspectos: compras, la relación con proveedores, relaciones comerciales, finanzas. Pensar en tus ventajas competitivas es importante, así como los recursos humanos, en este caso ventas. La ventaja competitiva es importante que la conozcas de tu empresa. La ventaja competitiva es aquella ventaja que no es fácilmente duplicable. ¿Dónde hay ventajas competitivas? Por ejemplo, si eres líder en algún segmento, ahí tienes una ventaja competitiva. No se pueden tener más de 2 o 3 ventajas competitivas. Si ya tienes liderazgo en un área, ahí vas a tener una ventaja competitiva. Pero hay otras que no dependen necesariamente, que no dependen necesariamente de ventas, sino también de lo que es la planeación de la empresa, los recursos que tiene para registrar rápidamente productos, ¿sí? Si tiene capturada alguna relación con una empresa proveedora que le dé productos exclusivos y específicos, si tiene una amplia variedad de productos. O sea, podemos tener varias ventajas competitivas, no más de 2 o 3, pero que hay que cuidarlas, conocerlas, protegerlas, pero sobre todo explotarlas. Para formar la visión y la misión, no tienes que pensar en hacer de ellos enunciados comerciales. Sí, van a aparecer en tu página web. Pero más que eso, tienen que originarse a dar origen a una ventaja competitiva. Decíamos que es cuando ofreces algo difícilmente replicable. No lo tienes, genera, y eso corresponde a la alta gerencia, esa ventaja competitiva. Ahora bien, como vendedor, sí te aseguro una cosa: por lo menos en tu zona, tú te puedes convertir en la ventaja competitiva de tu organización en tu zona de trabajo. Cuando lo haces con pasión, cuando lo disfrutas, cuando tienes vocación, y esto te lleva a lograr los resultados, a disfrutar de tu trabajo, a dar un servicio especial, a relacionarte no nada más con los médicos veterinarios, sino también de alguna manera con todo el medio en donde están, por ejemplo, en la clínica, con la farmacia, con el distribuidor. Hay que ser integral, y entonces sí, al ser integral, tú te puedes convertir, por lo menos en tu zona, en la ventaja competitiva de tu organización. Y esto, por supuesto, va a generar la cultura formal de la empresa. Ahora bien, tú como vendedor tienes que conocer la cultura real de tu organización. Y esa cultura real tiene que apegarse lo más posible a la visión y misión, esto es, a la cultura formal. O sea, como buen vendedor, tú debes acercar tu trabajo a cubrir la formación de esa visión y misión y ser parte de las mismas. Los valores deben ir más allá de los convencionales y abarcar la cultura formal de tu organización. Como comentario, resulta curioso que en el mercado de producción, aunque la salud importa menos que los aspectos económicos que se relacionan con lo mismo. Por ejemplo, ¿para qué se aplica cualquier medicamento? Para tener más productividad
en algún segmento. Cabezas de ganado, kilogramos, litros de leche, nacimientos, etcétera, etcétera. No es así en animales de aprecio y estima. Ahí lo importante es el bienestar del animal, que se mejore, que no sufra, que viva más años. Ya estamos en una época interesantísima, seguramente te sucederá lo mismo. Ya conozco varias personas dispuestas a pagar una gran cantidad de dinero para que sus mascotas estén bien, con operaciones, con tratamientos oncológicos, con algunas intervenciones en el aspecto locomocional. O sea, finalmente hay una gran inversión con frecuencia en este tipo de animales. Y además, esto lleva a que el médico cada vez se involucre más y tenga que ser más profesional. Y ahí tú puedes ser un gran apoyo. El plan operativo de ventas o de marketing ya son planes operativos que deben derivar de los planes estratégicos. Pero ya en la operación, esto debe implicar planes concretos para lograr objetivos específicos. Aquí ya no es como en el plan estratégico una situación global. Aquí tiene que ser más práctica. Aquí es cuánto vas a vender, a quién le vas a vender. Y entonces ya vamos a ver que estos planes operativos, aunque son anuales, se van desglosando mes tras mes. Estos planes operativos deben incluir un análisis situacional que además tú puedes desarrollar en tu zona. ¿Qué situación guarda tu línea en tu zona? Puede ser que sea bastante diferente que en otras zonas y tú lo debes conocer. Tienes una mayor participación que en otras zonas o, por el contrario, tú vas a la saga. Tienes que entender qué está pasando. Una vez que tú haces ese análisis situacional, tienes que conocer a tu competencia, hábitos de tus prescriptores, de tus clientes. ¿Qué tipo de patologías se manejan en lo general y ellos en lo particular? Y así de esta forma, con este análisis situacional ya generas un programa de acciones que implican controles, un presupuesto, ¿sí? ¿Qué significa un presupuesto? Hasta la etimología es bonita. Antes, suponer. O sea, el presupuesto es antes de iniciar todo, lo tienes que proyectar hacia el futuro, incluyendo el estado de pérdidas y ganancias. Porque la pregunta es importante. ¿Tu zona le da utilidades a tu organización o no? Esto es, los planes operativos se diseñan para toda el área, por ejemplo, de veterinaria, pero a veces también de producto, pero también a la zona de la empresa. Si estamos hablando para los planes de la zona, esos más bien podrían clasificarse como los planes de ventas. Este tipo de planes tiene que unir el mercadeo con las ventas. Entonces, para eso se desarrolla lo que se llama marketing mix o mezcla de mercadeo, que tiene que contemplarse en el plan de mercadeo, que implican políticas y planes de producto, marca, línea, la distribución, hacia dónde vamos a ir, cómo va a llegar al usuario, con qué precio y los márgenes diferentes de precio que hay. Por ejemplo, de tu empresa a un distribuidor, a una farmacia, a una clínica. Luego, la promoción
Y esa, como no tenemos publicidad, si son de prescripción, entonces la promoción tiene que ver cómo lo promueves, ante qué médicos, ante qué farmacéuticos, dónde lo vas a poner a la venta. Se tiene que pensar integralmente en esa cadena de distribución. Y eso implica que tú conozcas con precisión tu zona de trabajo. Un plan de mercadeo, un plan de ventas, por supuesto, deben ser congruentes con la visión de la empresa. Por supuesto, incluso con la misión. Ahora bien, llegando ya a la entrevista de ventas, tenemos que pensar que toda entrevista busca un fin: modificar la conducta del prescriptor o del usuario para lograr la venta. Fíjate, debes sentirte con esa fuerza. Para eso vas a la entrevista, no vas a visitarlos, vas a entrevistarlos para dialogar y lograr que compren tus productos. Que ese médico en especial no lo compra, sino lo surte a la clínica, pues entonces tú tienes que saber qué productos tuyos se manejan en la clínica, en la farmacia, para que le digas a él cuáles puede pedir y que se los pueden surtir inmediatamente. La venta de la línea es producto de un doble cambio. Primero, posiciona tu línea, marca o producto. Y el segundo es que el usuario o prescriptor acepte que puede prescribir tus productos para cubrir las necesidades de los animales de estima y también de sus dueños. Aquí, como en ninguna otra parte en veterinaria, es muy recomendable hacerle saber al veterinario cuál va a ser el beneficio que también va a tener el dueño. Y en ese sentido, por eso, la entrevista va a tener dos aspectos: el promocional y el personal, que además requieren los conocimientos comerciales y técnicos. Pero lo que curiosamente cada vez resulta más importante, necesita habilidades de relaciones humanas. La clínica es el aspecto clave de relación con el cliente. Cuando hablamos de clínica, hablamos no del lugar físico, sino de la experiencia clínica del médico, del veterinario. Entonces, tienes que relacionarte con el médico que atiende a los animales de aprecio y conocer su experiencia clínica con tu marca, pero también con los productos competidores. ¿Sí? La cadena de distribución, aunque no forma parte de la clínica, tienes que involucrarte en cómo llegan tus medicamentos a la farmacia, al distribuidor, a la clínica. Tienes que conocer cómo está la posición de tus clientes en la cadena de distribución. Compra directo, se surte con distribuidores, su prescripción sale a la calle, lo cual es lo menos frecuente, pero puede y llega a suceder. No nada más requieres ejemplificar el uso de tus productos, sino también para incrementar la relación con el cliente y apoyar en procesos de diagnóstico, trabajo clínico, sugerencias terapéuticas. Y aquí tenemos que entrar en un paréntesis. La pregunta sería, ¿tú en lo particular eres veterinario? Si tú tienes esa gran característica, es una gran ventaja, porque puedes hablar con el cliente de igual a igual, porque tú también conoces los aspectos clínicos. Entonces, aprovéchalo si ese es el caso y puedes incluso asesorar a tus clientes.
Tú como vendedor requieres tener una relación con ejecutivos de tu organización. Fíjate todo lo que tienes que hacer. Dar seguimiento a inventarios y pedidos. Comprender la estrategia comercial y promocional. Manejar reportes y cuentas de gasto. Seguimiento a ventas, cobranza y, ojo, esto que nunca se te olvide, y a tus comisiones. Maneja escrupulosamente los materiales promocionales que realmente son muy caros y el material de tipo médico que manejas. Los directivos deben verificar que tú realices dichas actividades adecuadamente, pero no te esperes a que ellos lo verifiquen. Tú desarróllalo. Es una gran oportunidad. Ahora bien, la cadena de distribución nos habla del flujo de la mercancía. Si también tú tienes una división de producción, la cadena de distribución es extensa, pero si nada más, como es la mayor parte de las veces el caso, te manejas en el mercado de animales de compañía, la cadena es mucho más corta, con el distribuidor y de ahí con la farmacia, clínica o autoservicio, que le entrega al médico o en su defecto también ahí mismo compra el dueño de la mascota. De esta forma, al dominar esta cadena de distribución, vas a lograr tener todo bajo control. La entrevista promocional en veterinaria también implica que se inicia antes de iniciar el trabajo de campo. Lo primero, intégrate a la empresa. Lo segundo, capacítate sobre los aspectos médico-comerciales y de productos. Si eres veterinario, esto en general es muy fácil. Sin embargo, si no lo eres, requieres capacitarte en esos aspectos que no necesariamente conoces. El otro punto es que domines la técnica de ventas. Le cuesta más trabajo a los veterinarios hasta que se acostumbran a dominar la técnica de ventas. Los vendedores que no son veterinarios tienen más facilidad en dominarla, puesto que generalmente provienen de una actividad de ventas. Y lo último, antes de salir a campo, ten conocimiento adecuado, conocimiento preciso de la campaña que vas a manejar. Antes de llegar con tu cliente, planea la entrevista. A veces hay un documento que se llama guía promocional donde te dice qué debes promover. Aparte de lo que te diga esa guía, tú tienes que tener objetivos particulares de acuerdo a tu historia con el cliente, de acuerdo a la entrevista anterior. También si hay pedidos y cobranza. Considera los materiales promocionales que tienes y los compromisos ya establecidos. Si en tu situación tienen esquemas de tratamiento, conócelos, manéjalos. Conoce también los hábitos de uso y prescriptivos de tu veterinario, de tu médico. Considera que los médicos veterinarios tienen afiliaciones a laboratorios, les agradan más cierto tipo de laboratorios. Si tu laboratorio, un veterinario en particular tiene una adecuada afiliación, el trabajo es mucho más sencillo, se vuelve más técnico. Pero si no, es una situación de estar picando piedra hasta que logres hacer que el médico tenga confianza en tu empresa, inicie tratamiento con unos productos y así te vayas hasta que logres su afiliación. Conoce también su equipo de trabajo, no nada más en la clínica, sino en el farmacéutico, el almacenista, incluso si tienes trato con distribuidores. Ahí es adecuado hasta que conozcas cuántas rutas hay. Y a veces hay representantes que salen a trabajar
con sus distribuidores. Ya en el desarrollo de la entrevista, lo primero es inicia la relación. Preséntate. A esto le llamamos establecer un vínculo. Después, a través del diálogo, detecta sus necesidades. Detecta qué necesita. Esto lo logras mejor si en esa detección ya inicias la conversación sobre su experiencia clínica. Una vez que ya detectas sus necesidades, con tu producto puedes ofrecer la solución, pero hay otro aspecto filosófico de un buen vendedor. Tú sé parte de la solución. ¿De verdad tu producto es tan superior al de la competencia? Probablemente no. Y hay veces que el médico lo que prescribe es auténticamente al representante. Cuando tú ya haces tu propuesta y buscas ofrecer esa solución, viene la detección de actitudes. Si tienes alguna situación donde él se contraponga, a eso ya pasamos al manejo de objeciones, que finalmente nos llevará al cierre de ventas. Al final, revisa la entrevista. Tienes que analizarla, además de registrar los resultados y si lograste el objetivo. Algo que no puedes dejar de hacer, sigue los compromisos tuyos y del veterinario. ¿Sí? Primero los tuyos y luego los del veterinario, pero dale seguimiento. De esta forma lo reflejamos todo en lo que nosotros decimos mica, en el cual vienen los pasos y todo lo que hemos comentado. Entre ellos, tienes que pensar en un aspecto muy importante que aparece aquí en la revisión de los objetivos. Hay objetivos emocionales. Este es uno de los puntos claves que tienes en tu trabajo. ¿Qué emoción requiere un veterinario para prescribir tu producto? La principal emoción, hay varias más, pero la principal es la confianza. Si no te tiene confianza, por muy bonitas promociones que hagas, los médicos, los veterinarios perciben cuando el vendedor está de su lado. Si tú no estás de su lado, no vas a generar confianza. Tienes que generarla. Y eso se va a lograr cuando tú te demuestras que estás de parte de él. Y esto te va a llevar a otra emoción: credibilidad. Primero es la credibilidad y luego la confianza. Después, ¿por qué no?, aparece el aprecio. ¿Ok? Ya habíamos comentado los pasos de la entrevista. Rapport, detección de las necesidades del MBZ, ofrece una solución. Y después viene la detección de actitudes. ¿Hacia qué? Hacia tus marcas, a tu organización, a tus ejecutivos, hacia productos específicos e incluso con principios activos. Los médicos tienen confianza en diferentes niveles. Si no confían en un principio activo, aunque confíen en ti, no van a prescribir el medicamento. Porque simplemente no le tienen confianza. Y ellos pueden estar conscientes que tu fabricación es la mejor, que está bien elaborado, pero tal vez su experiencia clínica ya le dio algunos golpes a él que le permitieron creer que no le funciona ese principio activo. Por eso lo importante es que
Todo esto llega un momento en que se refleja en manejo de objeciones. Para muchas personas, esta es la fase más dura. Para un buen vendedor, es la indicación de que ya estás teniendo éxito. Para ello, lo primero que tienes que hacer es escuchar en forma empática. Después, parafrasear, o mejor, convierte su comentario en pregunta. Por ejemplo, no me gusta tu ivermectina. Ok. Ya escuchaste con atención. Ten cuidado de responderle, ¿pero por qué? No. Él ya te dio algo. Te dio algo con qué trabajar una opinión. Y entonces ahí tú ya parafraseas, o mejor aún preguntas. Fíjate cómo puedes hacerlo. Disculpe, doctor Gutiérrez. ¿Puedo preguntarle cuál es la causa de que no le guste mi ivermectina? ¿Es la mía o es cualquier ivermectina? Fíjate que con esto él ya te tiene que aclarar. Imagínate que dice, es que ya hay otros antiparasitarios más eficaces para ese problema en específico. Entonces tú ya puedes hilarlo. No tienes que ganar todas, pero lo que tienes que hacer es plantear el mensaje de que estás del lado del veterinario. Seamos honestos, no te van a prescribir todos tus médicos, todos tus productos. Pero si tú no presionas de más y entiendes, o lo mismo, imagínate que en lugar de decirte eso, te diga que tu línea de antibióticos es muy cara. ¡Ah, caramba! ¡Qué interesante! Ahí la pregunta, la pregunta es, dígame comparado contra quién. Y esto es parafraseando. Usted considera que mi línea de antibióticos es muy cara. ¿Contra qué línea la está usted comparando? También puede ser la pregunta, ¿toda la línea o un producto en especial? Si tú sabes que tienes un producto en especial caro, haz esa relación. ¿Se refiere a este producto médico? Todo este tipo de cosas permiten que él sienta que no te le estás oponiendo. Simplemente que estás queriendo conocerlo más. Porque entonces, ya cuando tú parafraseas y repreguntas, su respuesta ya va a ser más nítida. Y déjame decirte, él tiene derecho a diferir de ti. Lo que no tienes tu derecho es a imponerte. Pero sí tienes la obligación de darle a entender que estás de su lado. Eso es lo hermoso que trae el manejo de las objeciones. Que él sienta que estás de su lado. Ya con todo esto tú puedes reorientar. Por ejemplo, médico, tiene razón, este producto es de precio más elevado, pero estos otros no. ¿Podríamos considerar que estos sí los puede aplicar aquí en el consultorio? Algo similar puede ser con las fallas terapéuticas. Es que tu producto generó un problema en el animal. Oh, qué interesante. Gracias por su comentario. ¿Me puede explicar cuál fue ese problema? Mira, todos los productos tienen efectos secundarios. El propio dueño puede confundirse, el propio veterinario también, y hacer una relación que no sea cierta. Averigua. De repente puede ser que lo haya sub o sobredosificado. Si lo subdosificó, va a tener menos efectos. Si lo sobredosificó, puede tener más efectos secundarios. Entonces, en una cuarta fase, reorienta.
todo el diálogo para que él tenga una idea clara de cómo puede manejar, o también te diga que no lo va a manejar y está bien. Y ya al final confirma el acuerdo y decirle, incluso puedes decirle, fíjate qué hermoso, médico, gracias, porque de acuerdo a lo que usted me comenta, este producto mío no lo va a manejar. ¿Quiere que ya no se lo promueva nunca? No, pues que no, está bien. No, sí, no te preocupes, síguemelo promoviendo. Ah, ya encontraste algo, si tiene interés. Pero además vamos a suponer que no le interesa. Tienes otros productos. No te empecines con un producto y al mismo tiempo por ese empecinamiento pierdas los demás productos. Por eso la entrevista promocional es una maravilla, en la cual tú te brindas al médico y a su paciente. Esta es una revisión desde el punto de vista de la involucración afectiva. Te vamos a presentar nuestros datos de nuestras redes sociales y me permito comentarte que el día 2 de octubre vamos a impartir este taller. Sería muy interesante que participaras con nosotros. Si tienes interés, por favor, no dudes en comunicarte. Igualmente, sería excelente contar con tu like y, lo más importante, tu opinión de este taller. Quedo a la espera de tus comentarios y espero escucharlos y responderte a la brevedad. Excelente día.